en el libro de los Salmos, por favor, libro de los Salmos, en el Salmo 4, versículo 4, con la ayuda de Dios, el libro de los Salmos, Salmo 4, versículo 4, con la ayuda de Dios, y así vamos a orar, pidiendo a Dios su dirección, su bendición por este momento, con la ayuda de nuestro Dios. Salmo 4:4, si usted tiene a su alcance, damos lectura y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Una vez más, temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, estamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias, para poner nuestra vida en tus manos, Señor, para poder escuchar tu palabra también. Gracias por lo que se ha llevado a cabo hasta este momento. Nuestra vida te pertenece, está en tus manos de bondad. Te pedimos, Señor, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el alimento espiritual para todo tu pueblo, desde el más pequeño al más grande. Pon en cada uno temor de Dios, Señor, un oído atento, un oído que escuche la palabra. Al creer que estás aquí con nosotros y también suplicarte que me ayudes a exponer estas verdades bíblicas, Señor, y que sean de bendición para nuestra vida. Padre, te damos gracias y abandonamos nuestra vida en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, hermanas, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Si el ser humano, antes de hacer algo malo, pensara en las consecuencias, tendríamos menos problemas. En Estados Unidos por mucho tiempo se estuvo luchando porque se hiciera libre el consumo de drogas. Ya lo lograron, pero ya están pasando las primeras consecuencias y muy graves. Muchos estados de la Unión Americana están siendo presas, hermanos, del exagerado consumo de metanfetaminas. Una droga muy famosa hoy en día es el fentanilo, que deja al ser humano en estado como si fuese un zombie, un muerto viviente. Hay ciudades completas, no solamente calles o barrios, ciudades completas en los Estados Unidos que parece que usted está viendo una película y no, es la triste realidad. Hombres, mujeres, señoritas, niños, todos van por las calles como muertos, perdidos, sin comer. Ahí están las consecuencias de aprobar precisamente la distribución de las drogas. Si el hombre pensara muy bien lo que va a hacer, si siguiera el consejo de Dios, le iría mejor. Otro sol nos sonreiría a la humanidad, pero lamentablemente, hermanos, ¿quién piensa en las consecuencias cuando va a pecar? Casi nadie. El adúltero es en lo último que piensa. Hermanos, la persona que fuma, aunque venga en la cajetilla que se está comprando, venga la figura de un hígado pudriéndose, así lo retratan, el hígado todo podrido, canceroso, y todavía con la leyenda, esto te puede pasar. De todas maneras agarra su cigarro y se lo fuma, viendo las consecuencias que le puede suceder. La persona que bebe demasiado refresco dice, has de tener piedras en el estómago. Ah, sí, luego las voy a vender. Pásame otra. No pensamos en realidad en las consecuencias de lo que hacemos. Porque si hiciéramos el consejo de la palabra, el consejo de esta noche es que debemos de pensar en las consecuencias del pecado y desistir con la ayuda de Dios.
Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón, es decir, platica contigo mismo sobre vuestra cama cuando estás a solas y desiste de lo que estás pensando. Piénsalo bien. La palabra de Dios dice que el sabio, antes de hacer algo, cualquier cosa, primero ¿qué? Lo piensa. Primero piensa. ¿En qué piensa? En las consecuencias, en lo que va a desatar sus acciones. Toda acción tiene una reacción. Hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que expresemos traerá que una consecuencia. Muchas personas viven diciendo, ¿qué hice para merecer esto? ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas cómo te burlabas? ¿Cómo señalabas al hermano de lo que él estaba viviendo? Pero el problema no es que lo esté viviendo el prójimo, sino cuando te toca vivirlo a ti, en carne propia. Nunca señalemos a nadie, hermanos. Todos tenemos una hermana, una hija, una madre. Todos. Nadie puede decir, a mí no me va a pasar, hermano, no, con todo respeto. Sucede hasta en las mejores, ¿qué? ¿En las mejores qué? Familias. Debemos pensar en las consecuencias del pecado y desistir. La palabra desistir quiere decir renunciar, abandonar, apartarse. Cuando un hombre, una mujer piensa muy bien lo que va a hacer y piensa en las consecuencias de lo que va a hacer y dice, no vale la pena, la verdad, mejor desiste, abandona esa idea, la deja de lado. Deja de comportarse de esa forma porque sabe que las consecuencias son graves y algunas son irreversibles. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Amén, hermano. Y para empezar, la más obvia, hermanos, la consecuencia obvia cuando se peca. ¿Qué sucede cuando se peca? Isaías 59:2 nos da la respuesta. Isaías 59:2, vamos a dar lectura con la ayuda bendita del Señor. Cristo vive. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, si usted tiene a su alcance, ¿cuál sería la consecuencia del pecado? Hay que pensar en esto. 59:2 dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Cuál es la consecuencia, hermano, del pecado? Que Dios se aparta, la separación con Dios. Dios le dijo al hombre, ¿verdad? El día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Y la serpiente dijo, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y cuando Eva comió, ¿qué dijo? De veras que no me morí, no pasó nada. Por eso le dio a su compañero y su compañero con asombro vio que no se murió. Oye, no me morí. Es que morir no significa dejar de existir o dejar la tierra, hermanos. Morir en la Biblia significa separación. Cuando alguien muere se separa el cuerpo del espíritu, ¿verdad? Y el alma. Se separan estos tres elementos que ahorita nos mantienen con vida, se separan. Por eso es muerte. Cuando alguien peca, la persona se separa ¿de quién? De Dios. Cuando Eva pecó, inmediatamente murió, así, murió. Pero ¿por qué estaba de pie? Tenía vida física, pero ya no tenía ¿qué? Vida espiritual. Lo mismo pasó con Adán. Cuando él prueba la fruta, seguía teniendo vida física, ¿verdad? Pero espiritual ya no la tenía. Porque ahora ese estado de gracia donde se encontraba, ahora, hermanos, se convirtió en ansiedad, en preocupación, en vergüenza. Cuando vio a su pareja y la vio desnuda, ay, yo también, ay, Dios, ay.
Estamos desnudos. ¡Ay, qué horror! Algo que Dios le dijo que era bueno, ahora se supone que es horror. Pero no fue, hermanos, en realidad es estar desnudo o no. El asunto es la malicia, el conocer el bien y el mal. Amén. Ese es el grave problema. Solamente pensar en el momento, hermanos. ¿En qué pensaba? ¿A qué sabe esa fruta? Está agradable a la vista, huele sabroso, ha de estar muy rica. Solamente pensaban en eso, pero no pensaron en después. Cuando vamos a platicar con Dios, el problema que se iba a venir después, hermano, ay, qué problemón. Porque no solamente es darle cuentas a papá y a mamá, sino es darle cuentas a quién, a Dios. ¿Qué pasó, Adán? ¿Dónde estás tú? Ay, Señor, es que, mira, la verdad es que tú tienes la culpa, porque la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio a mí de comer. Ándele. Ahora resulta que la culpa la tiene ¿quién? Dios. No, hermanos. Cuando alguien peca, dice la palabra, Dios no puede tentar a ninguno. Cuando alguien es tentado, es porque es tentado de su propia concupiscencia. Y es su decisión si peca o no. Es una decisión que debe de tomar. Es algo que debe de pensarlo. Dios nos dio inteligencia. Nos hizo seres que razonamos, hermano. ¿Sí razonamos? ¿Sí nos dio la capacidad de pensar? Hermano, si usted tuviera la oportunidad de hacer fraude, ¿lo haría? ¿O pensaría en las consecuencias? ¿Qué consecuencias le pueden traer a su vida? ¿Qué consecuencias físicas, materiales, judiciales, espirituales? ¿Cuántas consecuencias nos pueden traer un asunto nada más? Hermanos, si ahí se quedara el punto, bueno, pero no es así. El problema sigue, es como el socavón, ¿verdad? Que se abre, se va haciendo más grande. Empieza un pequeño hoyito y termina un socavón tremendo. ¿Qué dice Romanos 6:23? El problema se hace más grande. Romanos 6:23. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Cristo vive. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Es la dádiva de Dios, es vida eterna. Pero el que peca va a ser un muerto viviente, un zombie. Así como los que están en Estados Unidos viven en un estado, hermanos, perdidos en la mente. El fentanilo está haciendo estragos en su salud, en su mente, la destruye. Y así hay personas, hermanos, que viven en pecado, que a lo mejor siguen yendo al templo, que a lo mejor incluso hasta participan de la Santa Cena y dice, no me ha pasado nada. Ay, qué bueno es el Señor. No, mi hermano, ya estás muerto. Estás muerto en vida. La paga del pecado es muerte. Así dijo el Señor en Ezequiel, todas las almas son mías, así como la del Padre y la del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Sea hombre, sea mujer, sea hijo y sea hijo de quien sabe quién y de a lo mejor hasta de un buen apellido, no importa. El alma que pecare, esa que morirá. Pero yo tengo un pariente, aunque sea tu pariente, tu hermano, tu amigo. Aquí no importa el lazo sanguíneo, hermano.
Aquí no interesa de quién es tu amigo más cercano, tu hermano, y a lo mejor hasta en el ministerio. Eso no interesa. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Me topé con una joven, hermanos, que después de hacerle el culto de sus 18 años, un culto muy bonito, muy hermoso, ¿qué cree que hizo esta joven? Se fue con el novio. Al otro día, cuando hablé con ella, le dije, mejor hubieses hablado con tus padres si te hubiesen, en lugar de hacerte 18, te hubieran hecho boda. ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Ay, es que hermano, pues yo quiero mucho a mi Juan, ¿verdad? Le dije, ¿sabes cuánto se te viene de disciplina? Ay, no me preocupa. ¿Sabe cómo me dijo? No me preocupa, hermano. Yo ya fui a preguntar en los otros templos, fíjese, fui a preguntar en los otros templos cuánto me daban de disciplina y encontré uno que me daban 3 meses. Me voy a ir para allá. Me dan nada más 3 meses sentada, a los 3 meses me dan mi lugar. Yo me quedé así, mire, ¿cómo es posible? Esta ya estaba pensando no en las consecuencias, sino en cómo librarse. ¿Cómo hacerle? Ya le fue a preguntar a los pastores, ¿qué pastor le daba? Estaba como regateando el asunto, a ver quién da menos. Yo le dije, esto es mínimo, es un año fuera de tu lugar y depende de cómo te comportes. Si te comportas bien, en el año vamos a ver tu asunto. Y si no te comportas bien, el año se pueden hacer 2, 3, 4, 5, según tu conducta. Y me dijo, no, no me preocupa, ya fui a preguntar. ¿Se da cuenta? Ella pensó que estaba bien, pero ya estaba muerta. La paga del pecado es muerte. No importa quién lo haga o cómo lo haga. Si pensaras en tu cama antes de hacerlo, pero pensaras con conciencia, con la palabra de Dios en la mano y leyeras cuáles son las consecuencias que te pueden venir, desistirías de eso, abandonarías la idea de pecar. Hermano, cuando sienta ganas de pecar, antes de cometer el error, antes de hablar, antes de tomar una decisión, siéntese, váyase al sitio de la oración, ore a Dios, lea la Biblia y va a ver que se le van a quitar las ganas de pecar. Amén. Ya no va a haber ganas, porque, ay, no, mejor no, Señor. No. ¿Cómo voy a estar apartado de ti? Ahora, el problema dije, ¿verdad? No se detiene ahí, sigue siendo, se hace más grande. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Damos gloria a Cristo el Salvador, hermano. 28:13 dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir entonces, hermano, que una persona que practica pecado y no lo ha confesado, no prospera. Dios no lo bendice. ¿Por qué? Es que Dios no puede invertir en una situación donde haya pecado. No puede invertir, no puede respaldar, no puede bendecir una situación así. Mientras haya pecado, va a haber maldición. Las bendiciones se van a acabar, se van a detener. Una mamita me dijo una vez, ay, hermano, es que mi hija, pues ya salió con su domingo, ¿qué es? 7, 5, ¿cuál es? El 7, ¿va? Ya salió con su domingo 7, pero dice, ni es ni la primera ni será la última, dice. Yo la voy a tener en mi casa. Dije, hermana, pero usted es miembro de iglesia. Usted la puede tener en su casa,
pero le va a tener que pedir que se case. Ah, no, es que si mi hija no quiere, yo no la voy a obligar. Ah, mire nomás. Entonces Dios no la puede bendecir. Nosotros mismos nos cerramos las puertas del cielo. Las bendiciones que Dios quiere darnos se detienen, hermano, cuando hay pecado. Y la unión libre es pecado, aunque le llamamos unión libre, ¿verdad? Aunque le pongamos el nombre que querramos, ¿sí? Es pecado. Una, o se queda solita, o se casa, hermano, no hay más, perdón. Mire, yo no puse las reglas, desde antes que yo naciera, hubo alguien que puso qué es bueno y qué es malo. ¿Y cuáles son las reglas en las que nos basamos? Que yo sepa, eso siempre ha venido en la palabra bendita de Dios. El que encubre su pecado no va a prosperar. Dios no puede bendecir una situación de pecado. Si alguien está haciendo fraude en su trabajo y cree que nadie lo va a descubrir, hay alguien que ya lo descubrió. Tristemente es Dios. Y Dios no puede bendecir el fraude. Dios no puede respaldar a alguien que roba. Dios no puede bendecir a alguien que no tiene ética, que no es, hermanos, no es honrado. Dios no bendice eso. Dice que el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Porque es un pecador, sí es cierto, es un pecador, pero lo confesó, tuvo el valor de confesarlo, tuvo la cara, con todo respeto, tuvo los pantalones para decirlo. Así como los tuvo para pecar, así póngaselos para decirle al Señor: yo pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado en nada. Así como tuvo la cara para pecar y no se le cayó de vergüenza, así ponga la cara y dígale al Señor: yo tengo pecado, Señor, castígame a mí, como dijo David. No a tu pueblo, él no tiene nada que ver. Yo fui el que pequé delante de ti, decía David. Pero no, todos están igual que yo, tan peor que yo. No, hermano, el pecado trae consecuencias. El pecado, si nos sentáramos a pensar de veras cuánta consecuencia trae, desistiríamos, es decir, abandonaríamos la idea. Pero lamentablemente nadie se detiene a pensar, nadie medita. Solamente nos escudamos en decir: es que todos cometemos errores. Sí, es cierto, todos cometemos errores, hermanos, pero estamos siendo llamados a un camino donde el Señor nos está perfeccionando. Y debemos de caminar en este camino de la perfección, hermano, donde iniciamos con muchos pecados, pero a la fecha ya deberíamos estarnos santificando, gloria a Dios, purificando, dejando atrás esos pecados con la ayuda de Dios, esas faltas, esos errores. Eso se tuvo que haber quedado kilómetros atrás. Hoy en día ya debe de ser otro tipo de vida, otro tipo de conducta la que nos rige. Vamos a considerar también Proverbios 6, 12 al 15. Fíjense cómo dice la Sagrada Escritura. Proverbios 6, versículos 12 al 15, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios 6, versículos 12 al 15. Si usted tiene a su consideración, damos lectura a lo que dice la palabra de Dios. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón.
anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Cuando se trata de pecar, muchos piensan, voy a pecar, pero luego me arrepiento. Al fin que Dios es misericordioso y fíjense, hasta bíblico es el hombre, ¿eh? Nos ponemos bíblicos. La Biblia dice que Dios es bueno. Entonces voy a pecar y luego le pido perdón. ¿Así funciona, hermanos? No. Aunque si bien Dios perdona al pecador, pero debe de ser primeramente ¿qué? Sincero. Al pecador, al arrepentido, sincero, Dios lo perdona. Porque Dios ve la sinceridad del corazón. Amén, hermano. Ahora, 2. La consecuencia no se la va a perdonar. Ni a David se la perdonó. Cuando Natán descubrió a David y le dijo, ¿quién es ese hombre que le quitó la oveja? Es digno de castigo, de muerte. Le dijo Natán, tú eres ese hombre. Sí, porque tenías muchas mujeres y le quitaste a Uría Eteo, la única que tenía. Se la quitaste y lo mataste, lo enviaste a matar. Tú eres ese hombre. Dice que David cayó en ese momento rendido ante la presencia de Dios. Dios lo había descubierto, hermano. Y cuando Dios descubre algo, tenemos que ir corriendo al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Salió, Señor, perdóname, límpiame, lávame, límpiame con hisopo, seré emblanquecido más que la nieve. Ten misericordia de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, con ese ruego, inmediatamente Dios le contestó a Natán, dile a David que ya lo perdoné, pero que la consecuencia le va a venir. Y Natán habló con David, David, no temas, Jehová ha visto tu ruego. Jehová ha escuchado tu oración. Jehová te ha perdonado tu pecado. Pero va a venir la consecuencia de tu pecado. Esa sí no la podemos, esa no se negocia. Hay muchos que piensan, hermanos, que son más inteligentes que Dios. Ya sé cómo le voy a hacer. ¿Verdad? Como esta hermana se había dado el tiempo de irle a preguntar a los pastores quién le daba menos meses de disciplina. Y estaba pensando, ¿cómo le hago si voy a pecar? ¿Cómo le hago para recibir lo menos posible de consecuencia? No, hermano, así no se piensa. Si va a pecar, piense, ¿le dará tiempo de arrepentirse? Porque muchos pecaron y ya no les dio tiempo de regresar a pedir perdón. Después de que pecaron, murieron. ¿Y a dónde se van a ir, hermano? Muchos ya tenían planeado cómo hacerle. Pero nunca resulta esto. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidades de boca. Dice, deshace con sus labios, guiña sus ojos, señala con los dedos. Todo el mundo está mal, tú estás mal, tú también. Tú. No se da cuenta que está mal es él. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal todo el tiempo, de lunes a viernes y hasta días festivos. Enciende rencillas. Qué bueno es esa persona. ¿Para qué? Meter problemas. O sea, parece que tiene un don. No es don, hermano. Es un pecado. Pero parece que nació para eso. Se le da. Va con un asunto y pum, enciende un problema. Platica con aquel y pum, enciende otro. La palabra dice que la lengua de los sabios apacigua la rencilla, los problemas. Apaga el fuego. La lengua de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que tiene temor de Dios y que está pensando,
digo o no lo digo. Primero lo piensa, dice la Biblia. El sabio antes de hablar lo piensa. Pero es que es verdad, pero piénsalo. Aunque sea verdad, es bueno tu comentario. Es necesario que lo digas. Piénsalo. Usted disculpe que yo soy demasiado franco, muy directo. No, hermano, eso no es franqueza. Eso es falta de entendimiento. Piense lo que va a decir. No ande levantando problemas. Piense en las consecuencias. Dice, por tanto su calamidad le vendrá así de repente, súbitamente. ¿Qué quiere decir? Rápidamente. Ni la va a pensar, ni va a venir por dónde le va a llegar. Simplemente va a llegar la consecuencia. ¡Sha! Será quebrantado y no habrá remedio. Hermanos, estamos hablando de que toda situación de pecado, ¿sí? Todo tipo de pecado. Decía una persona hace unos días, nuestro hermano Moy nos hacía un consejo, hermanos, a los representantes, nos decía, no hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿Y por qué y ya nos empezó a contar? No, sí es cierto. De verdad, a veces se peca haciendo cosas que aparentemente son buenas, son correctas o son la verdad. Pero cuando no pensamos en las consecuencias, se hace, se dice y se sufren las consecuencias. Hermano, es que yo no tengo la culpa. Sí, manito, usted es culpable. Pero es que no es cierto lo que se dice. Sí, no es cierto. Pero tampoco obró con conciencia, con sabiduría. Le faltó sabiduría de Dios. Cómo actuar, cómo decir las cosas. Le faltó conocimiento. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Y obviamente las consecuencias van a venir. Ahora, fíjense hermanos, estamos hablando así en general de todo pecado, pero el asunto sexual se cuece aparte. Ese tiene otra situación ante Dios, no ante mis ojos. Ante los ojos de Dios, la situación de la integridad sexual se cuece aparte. Mire, vamos a leer primero Proverbios 6, 32 al 35, con la ayuda de Dios. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 32 al 35, con la ayuda del Señor. Cristo vive. Son los últimos versículos de este capítulo que dice así. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no tendrá respeto a ninguna redención, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Sí. Número uno, hermanos, cuando alguien comete adulterio, no está pensando en las consecuencias. Está pensando en los siguientes 5 o 15 minutos, lamentablemente. Y valdrá la pena los siguientes 15 minutos para los problemones que se le van a venir el resto de la vida. Creo que no vale la pena. Pero ¿quién lo piensa? ¿Quién se pone a pensar? Nadie piensa. Por eso, hermanos, que el enemigo seduce. Y cuando la persona ya está seducida, ya no piensa. Ya no piensa en las consecuencias, le da igual. Hermano, tu lugar en la iglesia me da lo mismo. Hermano, es que tienes un ministerio, no me importa. Hermano, tus hijos, tu familia, ya estoy harto de ellos. Ya no piensa, hermanos. Ya no hay cordura aquí arriba. Ya no le llega el oxígeno. ¿Sí me explico? Ya no piensa con lucidez. Lo único que piensa
es en su placer carnal, en satisfacer sus deseos. En eso nada más piensa. Pero no está pensando en que si es un adulterio, dice, el otro no lo va a olvidar jamás. ¿Y la sociedad olvida? Hay otro que nunca olvida, hermanos, el diablo. De vez en cuando va a venir otra vez a echarnos en cara los pecados. De una u otra manera, siempre va a volver, siempre va a regresar. Los familiares del afectado o afectada, dice aquí, son los celos del hombre que no van a perdonar. Aunque multipliquen los dones, aunque quieras hablar con ellos, no te van a perdonar. Ellos van a esperar el día de la venganza. Ten cuidado, porque el día que menos lo pienses y tengan ellos oportunidad, las van a cobrar. Es que ya tiene años, sí, podrá pasar años, pero cuando una persona tiene deseos de venganza en su corazón, hermano, va a esperar el mínimo pretexto para cobrar su venganza. Por ello no es bueno, ¿verdad?, meterse con un asunto, una persona casada. Cuidadísimo con eso. Obviamente, hermanos, si es fuera del matrimonio, tampoco con una joven que no esté comprometida o joven. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual, porque lo dice en, hermanos, la palabra de Dios, Primera a los Corintios 6:18, con la ayuda del Señor. Primera a los Corintios 6:18 nos dice de la siguiente manera: Cristo vive. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios así, 6:18, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego explica, o no sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En otras palabras, hermano, estamos rentando. Este no es nuestro cuerpo. Dice, es que es mi vida, ahí es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Me voy a poner un tatuaje por acá y voy a hacer lo que yo diga. Estás equivocado. No es tu vida, porque hay uno que se llama el autor de la vida. Es Cristo el Señor. Él da vida y Él la quita a quien Él quiere. 2, el cuerpo es tuyo. Está cerrado también. El cuerpo no es tuyo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está prestado nada más. Dios te va a rendir cuentas por el cuerpo que te prestó. ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo lo vestiste? ¿Cómo lo honraste? ¿Honraste a Dios con tu cuerpo o lo exhibiste? ¿Eres una persona que le gusta exhibir tu cuerpo? Es que en eso no habíamos pensado. Tampoco la iglesia de Corinto había pensado en eso. Se dice, hermanos, que en Corinto era una ciudad como Acapulco, ¿verdad? Una ciudad, un puerto cosmopolita, donde había de todo tipo de negocios, sobre todo aquellos que tenían que ver con bebida y placeres de la carne. Por eso decía como Acapulco más o menos, ¿sí? Ahora, en Corinto había un templo, el templo de la gran diosa Diana, como el de Éfeso más o menos. Y en ese templo los días miércoles la gente se iba a prostituir con las sacerdotisas de este templo. En los patios del templo iban para allá. Los corintios, que ya eran cristianos, fíjense cómo está el asunto. Había algunos hermanos de Corinto que todavía eran de los miércoles. Se iban para allá. ¿Dónde estaban el miércoles? Como no hay culto, se iban para allá con el culto del otro. ¿Por qué cree que San Pablo les está hablando de este lado? Huyan de la fornicación.
¿No sabéis que el que se junta con una ramera está siendo uno con ella? Hay un lazo que lo está uniendo a esa persona. Con cualquier persona que se tenga una relación sexual se va a hacer un lazo que no se puede romper. No hay dinero que lo rompa, hermano. No es un hechizo tampoco. Es un lazo espiritual. La persona queda unida a esa gente. Imagínense a una sacerdotisa pagana. Por eso San Pablo le habla con estos consejos. Huyan de la fornicación, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nos vamos a meter en problemas si lo estamos dando a las prostitutas de allá del otro templo pagano. ¿Qué problemones vamos a tener? No, que Dios es perdonador. Sí, Dios te va a perdonar. Pero una cosa, hermanos, es que pequemos en ignorancia y otra con conocimiento. ¿Usted sabía que Dios es más bueno con las personas que pecan por ignorancia que con aquel que ya tiene conocimiento? Porque está escrito que al que más se le da, más se le demanda. ¿Tiene más conocimiento? Más le va a pedir Dios. Pero es que el otro cometió el mismo pecado. Sí, hermano, pero el otro no tenía el conocimiento que tú tienes. No sabía los textos que tú te sabes. Nunca ha escuchado un sermón como tú lo has oído. Es un ignorante de Dios. Es una persona que no sabe lo que hace. Y Dios puede perdonar a un, hermanos, a un pagano, a una prostituta. Pero cuando un cristiano comete ese pecado, es otro asunto. ¿De que lo perdona? Sí lo perdona. Siempre y cuando, insisto, el arrepentimiento sea ¿qué? Genuino, sincero. Sí lo perdona, pero hay consecuencias. Las consecuencias, por eso dice, si la persona se pusiera a pensar en las consecuencias, no lo haríamos. Tendríamos, hermanos, un índice de pecado mucho menor al que tenemos hoy en día. Si los adúlteros, las adúlteras, los fornicarios pensaran antes de hacerlo, no habría adulterio, porque ellos sabrían, estuvieran conscientes de todo lo que va a venir sobre ellos, hubiese conciencia. Si pusieran su corazón sensible a la voz de Dios, huyan de la fornicación. Huye, hermano, hermana que estás casada, hermano que estás casado, alguien está coqueteando contigo en el trabajo. Huye, por favor. Mejor que digan que aquí corrió y no que ahí quedó. El avisado ve el mal. ¿Qué hace el avisado? Se esconde. Ay, santo, yo me escondo. Pero el insensato, ¿qué dice? Es que soy irresistible. ¿Cómo las traigo? Dice. Pasa y se lleva el daño. Digo, ay, santo Dios. ¿Cómo se lo explico? Que va a haber consecuencias. Yo siempre he dicho esto, hermanos, a todos los hermanos varones mayores casados. Hermano, con todo respeto, no es que usted sea guapo ni esté de buen ver, no. Esa es la verdad. No estamos guapos. Lo que pasa es que el diablo nos odia tanto que se le mete a una mujer perversa que quiere sacarlo de su lugar, quiere acabar con tu matrimonio, quiere acabar con tu lugar en la iglesia, con tu ministerio. Y a veces ese tipo de personas no desisten, hermano. Insisten. Y una vez que logran su cometido, se olvidan. No es que estés muy guapo, hermano. Es que tu alma vale mucho. Y Satanás va a hacer el mayor esfuerzo por tirarte. Y creo que si lo aplico a las hermanas, con todo respeto, también vale.
No, hermano, no es que esté en su segundo aire, no es cierto. Es que el enemigo no quiere verla en oración, en comunión. No soporta la idea que usted y yo vayamos al cielo. No soporta, no le cabe en la cabeza que un ser inferior tan pequeño, dice la Biblia, Salmo número 8, lo hiciste poco menor que los ángeles, estamos hasta abajo. Querubín, serafín protector del trono de Dios, estaba hasta arriba, estaba protegiendo el trono. A él no le cabe en la cabeza que nosotros que estábamos hasta abajo vamos a estar hasta arriba en la presencia de Dios. Vamos a estar compartiendo el trono con el Señor, porque el Señor dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y el enemigo no le cabe en la cabeza y dice que yo estuve tan cerquita del trono. ¿Y cómo es posible que estos insignificantes, pequeños, más abajo, me van a ganar? No. Y por eso lo tienta. Y por eso lo aluden. Y por eso dices, te ves bien guapo. No se la crea. Reprenda al diablo. Huya de la fornicación. Siéntese en la noche y piense en las consecuencias. No piense como esta joven que decía: ay, ¿con qué hermano voy a ir para qué? ¿Dónde me dan menos meses de disciplina? No piense en eso. Piense en las consecuencias. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a pasar con su esposa? Ya Dios ya no va a estar con usted. Dios no puede bendecir una situación de pecado. Jovencita, joven, huye de la fornicación. Es que son 15 minutos de satisfacción y toda una vida por delante de vergüenza, frustración, dolor, pena. ¿Valdrá la pena eso? Estamos haciendo el negocio de nuestra vida. No, nos están viendo la cara. Estamos vendiendo barata nuestra integridad. Apenas veía el día de ayer una joven que vende su virginidad por un par de boletos para un concierto de Bad Bunny, algo así se llama, no sé cómo se llama ese grupo. Está vendiendo su virginidad por 2 boletos. No, manito, eso no vale la virginidad, ni de la mujer ni la del varón. Vale más. Vale más. Y no está a la venta. La integridad es algo que Dios valora mucho en una persona. Cuando hay integridad en una persona, Dios le da autoridad. Si no hay integridad, no hay autoridad. Por último, hermanos, ¿cuál sería una de las más graves consecuencias? Quedar fuera de la comunión, no tomar Santa Cena, que ya no toquemos en el templo. ¿Cuál será de las más graves consecuencias? Bueno, Efesios 4:30. ¿Qué nos dice Efesios 4:30 con la ayuda del Señor? Si usted lo tiene a su alcance, por favor, vamos a dar unidos lectura. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Cuando alabamos al Espíritu Santo de Dios. Él nos acompaña en nuestras flaquezas, en nuestros dolores, en los momentos de alegría como en los de tristeza, etcétera. Pero sin Él no somos nada, hermano. Cuando el Espíritu Santo se va, se contrista. ¡Ay, Dios! Escuché el testimonio de una hermana obrera de Dios que cayó en pecado y el Espíritu Santo se apartó de ella. Tenía 8 años buscando la presencia del Espíritu Santo. Y por más que le lloraba y le gemía a Dios, no sentía nada, no sentía nada.
Iba a los Pentecostés, iba a las convenciones, iba a todo culto, a todo evento donde se supone se siente la presencia de Dios, y ella no sentía nada. Dice, hermano, yo me quería morir porque no sentía nada. Yo sabía que había contristado al Espíritu Santo. A veces pensamos que eso de contristar al Espíritu, lo arreglamos en un minuto. No. Hay personas, hermano, que ya no lo vuelven a sentir en su vida, que les cuesta trabajo. Esta hermana obrera de Dios, después de 10 largos años de buscar el Espíritu de Dios, lo volvió a sentir y empezó a llorar de alegría y de gozo porque recuperó esta hermosa bendición. ¿Por qué cree que el salmista David decía, Señor, no me quites el trono, no me quites la... Él no le dijo eso. Quítame el trono, quítame la corona si quieres, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando pecas, el lugar es lo de menos, hermano. La membresía es lo de menos, la verdad. Y lo digo con respeto. Pero que el Espíritu Santo se aparte de usted es la muerte. No sentir nada, ni deseos. Y a veces, aunque tengas el deseo, pero no sientes la presencia de Dios. No sientes nada, hay un vacío, hay un silencio similar a aquel de 400 años que Dios habló a Malaquías, y después 400 años de silencio hasta que volvió Dios a hablar al hombre allá en el desierto, a un hombre llamado Juan el Bautista. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Dios empezó a mover. Después de 400 años de silencio. Las consecuencias son graves, no solamente a nivel social o a nivel iglesia o en el asunto de su lugar. Mire, hermano, eso se arregla, pueden pasar 2, 3 años, una disciplina y se arregla. Ese asunto se va a arreglar. Pero hay un asunto que ahí sí donde puedo decir cuánto puede durar. No tenemos una tabla que nos diga, mira, si cometes tal pecado, el Espíritu Santo se va a apartar de ti tantos meses, y si lo multiplicas por 2, no hay esa tabla, no existe. Aquí solamente Dios va a determinar. Solamente Dios sabe si alguien amerita por su falta que el Espíritu Santo se aparte o no de él. Si no se aparta, bendito sea el nombre de Dios. Si no se va a la unción, bendito sea el Señor, con la gloria a Dios, ¿verdad? David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame el reino, quítame las mujeres, quítame todo si quieres, pero no quites de mí tu presencia, Señor. Eso es la más terrible consecuencia que pueda haber. Por ello es que si nosotros somos sabios, vamos a hacer lo que dice el Salmo 4:4, el que leímos al principio. Vamos a pensarlo. Piénselo bien, hermano. Piense bien en lo que va a hacer. ¿Es lo correcto? ¿Es de Dios? ¿Va a ser de bendición? ¿O va a traer consecuencias? Las consecuencias van a venir. Toda acción corresponde a una reacción para nuestra vida. Si pecamos, dice, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Si usted desiste en su cama y dice, renuncio a este pecado, bendito sea el Señor, nos vamos a gozar con usted. Amén. Va a ser causa de gozo, hermano, que usted diga, tal día estaba yo ya a punto de pecar, pero empecé a pensar las consecuencias y desistí, abandoné la idea. Gloria a Dios, nos vamos a gozar en el Señor. Pero qué triste sería escuchar de que no desistió, que no lo pensó y que simplemente actuó por instinto o por
La tentación actuó y tuvo que caer de su lugar y da tristeza, hermano, en el corazón. Porque cuando un miembro se duele, todos los miembros, los que en verdad están comprometidos, todo se duele, se siente en el corazón. Yo le he dicho a cada congregación, mire, congregación, iglesia, sus éxitos son los míos como pastor. Los de su familia son los míos como guía, pero sus fracasos también son los míos. Son mis fracasos. Igual me duelen. Ojalá seamos como David, ¿verdad? Señor, ayúdame a pensar antes de hacerlo. No lo piense una, piense de 2, 3, 20, las veces que usted guste, pero desista de hacer ese pecado. Ya no lo piense más, renuncie antes de cometerlo y va a ver que Dios le va a bendecir en grande manera. Gloria a Dios. No tendría que pasar por todas estas terribles consecuencias, hermano. Su alma se verá en bendición. Bendito el varón que sufre la tentación. Gloria a Dios. Bendito el varón y la mujer también. Amén, hermano. La mujer que es tentada, pero que no cede ante la tentación, no se deja llevar, tiene ofertas, tiene muchas, pero no se deja seducir por ellas, se mantiene fiel a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? No importa cuál sea el pecado, puede ser pequeño o grande, pero hay que mantenerse, hermanos, sin falta ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Si dijo el Señor, es que es necesario que haya el escándalo, pero ay de aquel por el cual venga el escándalo. Que no sea por usted, hermano. Piénselo muchas veces y no peque. Amén. Piénselo. Lea los versículos en casa, repáselos y verdad que va usted a ver que no vale la pena pecar y sufrir tan grandes consecuencias. La verdad, no vale la pena. Nuestra alma vale mucho más, es más valiosa y el único que le ha dado al precio es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó ya por nosotros en la cruz del Calvario con su sangre. Le invito a que estemos en pie y le pidamos al Señor de su gracia y de su ayuda para no fallarle con la ayuda bendita de Dios. También vamos a presentarle esta presente semana que va a iniciar, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios prospere a nuestra familia, nuestro hogar, ¿verdad? A donde quiera que vayamos, la gracia de Dios nos acompañe también. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, delante de ti me presento, oh Dios, juntamente con tu pueblo, con la iglesia de Cristo, redimida con tu sangre, bendito Dios. Muchas gracias por lo que nos has permitido, Padre, considerar a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. La Escritura nos dice que si pensásemos, si nos poniéramos a pensar, a meditar, aún en nuestra cama por la noche, en la soledad, Señor, con uno mismo, acerca de todas las consecuencias que vendrían por un error, por un pecado, Señor, quizás pequeño, pero aún hasta el más pequeño pecado trae consecuencias. Ten misericordia de nuestra vida, que podamos desistir de todas esas ideas que a veces el enemigo pone en nuestra mente, Señor. Estamos en una lucha contra la carne y la sangre, Padre, y esto es constantemente. La carne y el espíritu están luchando, estamos, Señor, batallando, pero da la victoria a tu pueblo por amor de tu santo nombre. Da la victoria a la iglesia y que haya más personas que sean capaces de razonar y de pensar en todas las consecuencias que traerán sus errores. Sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu se aparte de nuestra vida, que sería lo más
más grave. Señor, sería una situación muy complicada, porque solo tú puedes determinar ese tiempo cuando la presencia de Dios podría volver. No lo sabemos, Señor. Antes, ayúdanos, ten compasión, que cada uno pueda sentir la presencia de Dios mientras esté la voz de Dios en nuestra mente y corazón, Señor. Padre, te damos siempre gloria. La conciencia es la voz de Dios dentro del alma de cada persona. Que siempre escuchemos tu voz, siempre estemos atentos, Señor, a este harto honor, esta grande bendición que tú nos das de tener un lugar en la iglesia, un lugar en tu pueblo, Señor, un nombre entre la congregación. Padre, tú nos has dado ese sitio tan especial. Estamos sentados en regiones espirituales con Cristo, según la carta a los Efesios, y nadie nos podrá quitar ese lugar con la ayuda de Dios. Ayúdanos, Señor, a huir de toda fornicación, de la idolatría, de todo tipo de pecado. Padre, ayúdanos a huir, a escapar de sus lazos, a escapar de su seducción, de su engaño, en el nombre precioso de Jesús. Aquí hay jóvenes, hay señoritas, hay adultos, hay hermanos casados. Señor, ayúdalos, guárdalos, escóndelos en el hueco de tu mano. Ten misericordia. Solo tú sabes cómo batalla cada uno constantemente. Solo tú sabes, Señor, en qué áreas de su vida está siendo tentado. Mas ten misericordia. Guarda su vida por amor de Cristo. Guarda su vida en el nombre de Jesús. Hazle victoria, Señor. Hazle vencedor. Hazle victorioso en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, también te rogamos que en esta presente semana tú guardes a tu pueblo. Ten misericordia de la iglesia del Señor. Mira, Padre, que van por lugares peligrosos. Algunos muy por la noche, otros muy temprano en la mañana. Guárdalos de todo peligro, Padre amado. Acompáñeles a donde quiera que fueren. Estas bendiciones te alcanzarán a donde quiera que vayas, como dice en tu palabra, Señor. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Bendito sea el Señor. Obra poderosamente en cada hogar, en cada hermano y hermana, en su familia, en sus hijos, Señor. Bendice sus saberes por amor de tu santo nombre, y que no haga falta nada en tu pueblo. Se cumpla tu palabra que dice: mozo fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Así sea, Señor. Guarda nuestra vida, escóndela en el hueco de tu mano. Muchas gracias por todo lo que nos has permitido, y ante tu presencia están todos, Señor, nuestros ideales, sueños y planes. Bendícelos también, Padre. Antes de salir y que seamos, Señor, distantes de este santo lugar, te rogamos que al estar de esta manera, Padre, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable, Señor, y la comunión con el Espíritu Santo sean nuestras vidas desde hoy y por siempre. Amén.